El versículo 18 que vamos a estar exponiendo hoy día, lo quiero leer una vez más. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda oración, más bien con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aunque no es el único versículo que habla acerca de la oración, porque después va a hablar en el versículo 19 y 20, va a continuar la idea, pero esta es la primera parte de lo que vamos a exponer. No creo que son las únicas 3 razones por las cuales la iglesia descuida tanto esto de la oración. No creo que son las únicas 3 razones, pero creo que son 3 razones. ¿Por qué los cristianos descuidamos tanto algo tan central, tan evidente, tan importante, tan urgente como la oración? ¿Por qué lo descuidamos tanto? Yo creo que, o más bien, a la luz de Hechos 6, yo creo que diríamos 3 cosas. Los cristianos descuidamos la oración porque no creemos que estamos en una guerra hostil, feroz, o al menos no somos conscientes todo el tiempo de que estamos en una guerra. Si usted escucha disparos ahora mismo afuera, Dios nos libre de eso, pero si usted escucha disparos, ¿ok? Usted escucha ráfagas de metralletas, usted no saldría fresco como una lechuga, ¿no? Probablemente usted ni saldría. O si saldría asustado, tratando de esconderse. Creo que no tomamos en serio eso de que estamos en una guerra. La segunda razón pudiera ser que no somos conscientes del grado de nuestra fragilidad. No somos conscientes o no creemos lo vulnerable que somos. Por eso no oramos, porque nos sentimos autosuficientes. Quien te diga, no oro mucho, pero yo creo que somos débiles, no cree. O lo uno o lo otro es cierto solamente. Y tercero, porque creo que no creemos los gloriosos beneficios de la oración, los efectos de la oración. Yo quiero que usted sepa que yo he estado orando porque, como le dije hace unos días, nuestra práctica ha sido los primeros servicios del año enfatizar en la oración privada, la oración en familia, la oración como tal. Y hemos llegado providencialmente, Dios quiso que llegáramos a este pasaje justo casi a comienzo de año. Entonces vamos a tomar este servicio y el servicio que viene hablando acerca de esto, que es la oración. Y mi oración ha sido, Señor, avívanos con esto. Úngenos con un espíritu de oración. Me recordaba que hace un tiempo una hermana nos decía acerca de uno de sus hijos. Mientras yo preparaba esto, Dios trajo a esa persona y a eso que nos dijo a mi mente. Mi hijo entraba a su cuarto y siempre oraba, decía, y ya no lo hace, con dolor, con angustia, y obviamente su vida, la conducta del hijo de esta persona estaba reflejándose. Y yo oraba y yo decía, Señor, en día de adoración hay 3 tipos de cristianos o personas. En día de adoración hay personas que nunca oran. Número 1. Número 2, personas que antes oraban y han descuidado la disciplina de la oración. Y cuando digo oración, yo no estoy hablando de mientras vas a tu trabajo orando o mientras estás corriendo, aunque eso es parte de orar sin cesar. Sígalo haciendo, pero estoy hablando de tomar un tiempo, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, donde usted se separa única y exclusivamente a orar. Cerrar la puerta, decía Jesús. Segundo tipo de persona es personas que oraban y han descuidado la oración.
Y tercer tipo de persona es personas que sí oran, al menos se esfuerzan por seguir orando. Y yo le pedía, Señor, que este sermón y el de la semana que viene sirva para aquellos que nunca oran, que tú los despiertes para que tomen en serio la oración. Yo le pedía eso, Señor, haz tú eso. Haz tú eso. Aquellos que han descuidado la disciplina de oración por cualquier circunstancia, que tú uses este sermón para que ellos sean motivados a retomar la disciplina de la oración. Y aquellos que están orando y se han esforzado, que sean animados y fortalecidos a no descuidarla. Esa ha sido mi oración. Ahora que hemos llegado a este capítulo 6, versículo 18. Hemos llegado ya al final de la armadura del cristiano. Y usted va a notar que la oración no es tomada como una pieza más. La oración no es una parte más de la armadura. Ahora, digo esto, que la oración no es, preste atención, son 6 piezas en la armadura. La oración no es una pieza. Y digo esto porque Pablo no ilustra a la oración con algo de la armadura, como lo hace con la salvación, por ejemplo, la fe y la palabra, que las compara con un casco, con un escudo y con una espada. La oración no es una de las armas más. Hay 6 piezas que ha mencionado Pablo. Pablo no dice, y tomad la oración que es, no sé, una flecha, no dice eso. Pero él la menciona. Y si la menciona, eso nos lleva a concluir que el orar juega una parte importante en la guerra espiritual. En la visión que Pablo nos presenta de la batalla espiritual, la oración no es un arma, pero es la atmósfera en la cual nosotros batallamos. ¿Se entiende? La oración es el hábitat en el que podemos estar firmes. La oración es como el espíritu que debe tomarnos a nosotros los cristianos si queremos permanecer firmes en la guerra. Ahora, voy a explicar por qué no es tomada como un arma. La oración no es tenida como una parte más de la armadura, no es tomada como un arma más o como una pieza más, porque la oración hace que todas las otras partes sean nuestras y estén fortalecidas en nosotros. O para decirlo de otra manera, la oración es la atmósfera donde la fe se fortalece para que la fe nos sirva como un escudo. ¿Se entiende? La oración es el ambiente donde nuestra conciencia de la salvación se robustece para que la salvación nos sirva como un yelmo o como un casco. La oración, por ejemplo, es la disciplina que nos ayudará a crecer en confianza en la palabra para que la palabra sea como nuestra espada. Por eso, la oración hace que las otras armas sean fuertes y estén en el lugar apropiado. La oración es como el terreno donde nuestra integridad crece y produce el precioso fruto de la piedad. La oración es como el vientre donde la verdad y la justicia se conciben para dar a luz una vida de santidad. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay 3 aspectos que Pablo menciona en este pasaje acerca de la oración, o más bien en este versículo 18, y eso van a ser nuestros puntos. O sea, voy a usar las 3 cosas que Pablo dice acerca de la oración, y esa va a ser la estructura de nuestro sermón. Las 3 cosas que Pablo menciona es la frecuencia de la oración, el carácter de la oración y la actitud hacia la oración. La semana que viene vamos a hablar o vamos a mirar el aspecto de la oración que tiene que ver con la intercesión, porque el versículo 18 dice, súplica por todos los santos, y después él pide oración para él. La semana que viene nos vamos a enfocar en la oración que intercede por otros.
Hoy día vamos a hablar acerca de estas tres cosas. La frecuencia de la oración, es decir, ante la pregunta que alguien pueda hacer, ¿y cada cuánto tiempo tengo que orar? Pablo nos está diciendo algo acá, la frecuencia en la oración. Número 2, vamos a ver el carácter de la oración. No, déjalo así, está bien, tranquilo. Sí. El carácter de la oración. Y número 3, la actitud hacia la oración. Al final voy a hacer algunos comentarios, hay algunas observaciones, y con eso terminamos. Entonces, número 1, la frecuencia de la oración. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que orar o cuán seguido tenemos que orar? Pablo nos dice, en todo tiempo, el versículo 18. Nosotros no debemos olvidar que Pablo está hablando aquí acerca de la guerra espiritual. Y esto nos deja unas lecciones. Primero, la primera lección que yo tomo de esto es que el creyente no debe orar solamente en el día malo. El creyente debe orar en todo tiempo para que pueda estar listo en el día malo. ¿Se entiende? Quiero usar nuevamente la analogía porque es muy pertinente para nosotros para entender e ilustrar esto. Usted no debe orar esperar para orar en el día malo. Usted debe orar todo el tiempo para estar listos y preparados para el día malo. El día malo, llámese la tentación en algún pecado. El día malo, llámese la enfermedad, la aflicción, la adversidad. Y la ilustración que me ayuda mucho, y espero que usted lo pueda entender y usted pueda tomar algo de esto, es cuando llegan los huracanes aquí a la Florida. Digamos que la oración es comprar los shutters, comprar los tornillos o pedirle a alguien que le preste un drill. Y usted sabe que el día malo, llámese Wilma, llámese Katrina, María. No ha habido Gerson hasta ahora, doy gracias a Dios por eso. Y usted va y usted atornilla, pone, cubre antes que venga el día malo, no en el día malo. Si usted sale, usted va a la ventana de su casa, vientos huracanados de 120 millas por hora, y usted ve a su vecino en pleno huracán tratando de sacar una plancha de plywood, de madera. ¿Usted qué diría del vecino? Usted diría, qué inteligente ese vecino mío, qué brillante. No, usted diría lo opuesto. ¿No? ¿Cómo tú vas a salir a poner eso en pleno? No vas a poder. Lleve esa analogía al día malo y a la oración. El cristiano debe orar todo el tiempo. Yo creo que quien no ora todo el tiempo le va a ser difícil orar en el día malo. Son numerosas las veces que Pablo habla acerca de la oración. Orad sin cesar. Es en todo momento. Perseverar en la oración. Pablo decía, estoy orando por ustedes. Él pedía oración constantemente. El cristiano debe orar todos los días, en todo momento. Daniel, el profeta Daniel, es un ejemplo de oración permanente. Oraba, de acuerdo a las Escrituras, 3 veces al día, e incluso oraba cuando orar era un delito que iba a ser penalizado. ¿Se acuerda? Si usted lee el libro de los Hechos, ahora cuando nosotros lleguemos en nuestra lectura de un año de la Biblia, cuando llegue en el libro de los Hechos, usted va a notar cómo la iglesia tenía incorporada o incorporado la disciplina o el hábito de la oración. Porque es increíble, usted si presta atención, usted se va a dar cuenta que la iglesia oraba por todo y en todo. Hechos 1:24, los cristianos oraron para que Dios los guiara a escoger un reemplazante para Judas. Hechos 2:42 dice que los cristianos perseveraban en las oraciones. Hechos 3:1 dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Hechos 4, los cristianos piden confianza en oración para que Dios les piden más bien confianza y valor porque estaban siendo amenazados. En Hechos 6, los cristianos oran cuando escogen a los diáconos. En Hechos 7 tenemos la oración que Esteban levanta
al Señor en el momento que él está siendo apedreado. En Hechos 8 los apóstoles oran por los hombres de Samaria. En Hechos 9 se dice que Pablo fue a la casa de un creyente que estaba orando. El creyente debe orar en todo tiempo, por toda situación y en toda circunstancia. Al ser tentado, después de la tentación, en la salud, usted debe orar. En la abundancia, usted debe orar. En medio de la paz, usted debe orar. Yo tratando de aplicar esto, comencé estaba corriendo, yo corro 5, 4 días a la semana, y yo estaba orando al Señor y decía, ¿cómo yo puedo orar y darte gracias por esto? Y yo encontré 5 cosas para darle gracias y orar al Señor. Gracias porque la temperatura está buena para correr. Número 1, gracias porque tengo salud para correr. Gracias porque tengo disposición para correr. Gracias porque tengo tenis para correr, zapatos, zapatillas para correr. Y gracias porque tengo un parque aquí al frente de mi casa para correr. En toda circunstancia, nosotros debemos orar al Señor. En el tiempo de bonanza, en el tiempo de salud, de abundancia, en medio de la paz, pero también en medio de la enfermedad, en la escasez, en la guerra, en la aflicción, en la adversidad. Usted debe orar en privado, orar durante el día, orar durante la noche, al acostarse y al levantarse, camino a la escuela, de regreso a la escuela, camino al trabajo, de regreso al trabajo, cuando tiene un desafío, cuando no lo tiene. Nosotros debemos orar en todo tiempo, mis hermanos, constantemente. No descuidemos orar en todo tiempo. Y en el momento que usted diga, wow, estoy orando bastante, arrepiéntase y siga orando, porque nadie ha orado lo suficiente. 2, el carácter de la oración. ¿Cómo es la oración que Pablo describe aquí? Es una oración espiritual. ¿Por qué decimos eso? Porque el texto nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Bueno, no iba a decirlo, pero yo creo que lo voy a decir para dejar claro. Primero, ¿qué no es orar en el Espíritu? Algunos enseñan que orar en el Espíritu es orar en lenguas. En este pasaje es orar en lenguas. Eso no es lo que quiere decir. Ahora, yo soy una persona que creo que los dones, incluyendo lengua, profecía y sanidad y hacer milagros, están vigentes. Ahora, no crea que si yo creo que los dones están vigentes como el de profecía, que eso legitima la existencia de profetas, o que eso legitima el orar en lenguas discriminadamente sin que no haya intérpretes. O que si hay don de milagros y don de sanidad, que debemos hacer campañas de sanidad como si nosotros fuéramos lo que le damos cita al Espíritu Santo para que Él sane a las personas. Pero sí creo en la vigencia de los dones. Entonces, quienes creen en la vigencia de los dones como el don de lengua, dicen, orar en el Espíritu aquí es orar en lenguas, y eso no es lo que quiere decir, porque si ese fuese el caso, entonces Pablo estaría excluyendo a los que no hablan en lenguas. Y él ha dicho que no todos en la iglesia hablan en lenguas. Si él estaría diciendo, orar en el Espíritu es hablar en lenguas, usted se imagina a todos los que no hablan en lenguas y yo como oro. No parece ser el caso, porque Pablo se está dirigiendo a toda la congregación. No significa orar en el Espíritu, en este pasaje al menos, orar en lenguas. Cierro. Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? ¿Qué significa orar en el Espíritu? Para responder eso, lo voy a responder de 2 maneras, pero primero quiero decir algo. Esto de hacer algo en el Espíritu es una forma de hablar que es común en Pablo. Usted recordará Gálatas 5:16, por ejemplo, que él dice, andad en el Espíritu. ¿Se acuerda? Andad o caminad en el Espíritu. El creyente debe andar en el Espíritu. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Para efectos de brevedad, significan 2 cosas. Caminar en dependencia del poder del Espíritu y en obediencia a la verdad del Espíritu. Andar en el Espíritu es caminar en dependencia de su poder, número 1, y es andar bajo la voluntad o andar en conformidad a la verdad del Espíritu, que es la palabra
de Dios. Esa idea, esa descripción la traemos a esto en la disciplina de la oración. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Primero, quiere decir que oramos con la ayuda del Espíritu. Eso dije. Y si usted se asombró, está bien que usted se haya asombrado, porque si usted se está, espérate, tú estás diciendo, oramos con la ayuda del Espíritu, que yo ni siquiera puedo orar sin la ayuda del Espíritu. Exacto. Nosotros somos escandalosa, ridícula y extraordinariamente frágiles y débiles. Si Dios no nos ayuda en todo, no hay esperanza para nosotros. El texto que tomo para eso es muy conocido. Romanos 8:26 dice que el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad para orar. Reconocemos nuestra fragilidad y nuestra necesidad del Espíritu incluso para orar. Y eso también explica o nos ayuda en momentos cuando usted no tiene la más mínima idea de cómo levantar una oración. ¿Le ha pasado a usted? ¿Cómo orar por algo en particular? El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda. Eso es lo primero. Orar en el Espíritu significa que oramos con la ayuda del Espíritu. Y número dos, oramos sometidos a la voluntad del Espíritu o en conformidad a la verdad del Espíritu. ¿Qué cosa quiere decir eso? Son oraciones que reflejan el carácter santo y el carácter verdadero del Espíritu. Son oraciones en conformidad a la voluntad del Espíritu y no en conformidad a mi carne, a mis deseos. No son oraciones carnales y terrenales, son espirituales y celestiales. No es una oración que se enfoca en las cosas de este mundo. No es una oración que está tan enfocada en mis sueños. No, Señor, quiero tener 3 casas más. ¿Para qué? Si el Señor respondiera, ¿no? Ahí. Para que todos vean de que servirte trae bendición. ¿Tú estás seguro que servirte siempre trae bendición material? Sí. ¿Y dónde tú has encontrado eso? Si la Biblia está llena de, en el mundo tendréis aflicción. La Biblia está llena de, el que quiere vivir piadosamente va a padecer ¿qué? Riquezas no son evidencia de favor de Dios. Ni tampoco pobreza. No, tampoco esto es un llamado, una apología a la pobreza. Hay que ser pobres. No. Pero las oraciones en el Espíritu son oraciones que implican que vamos a orar en conformidad a la verdad del Espíritu, a la voluntad del Espíritu, al carácter santo. Señor, hazme más piadoso. Señor, te pido que cambies esta circunstancia que me afecta y nos aflige. Pero si en tu sabia y buena providencia no la remueves, dame la paz para confiar en ti. Eso es una oración espiritual. Señor, en este trabajo no soporto a mi jefe, pero mientras yo esté aquí, dame la mansedumbre, dame la gracia para soportarlo. Señor, dame el favor para perdonar, para servir, para perseverar. Esas son oraciones en el Espíritu. Ahora, no hay nada malo con pedir. Nosotros debemos pedir para todo lo que nosotros necesitamos y debemos confiar. Pero la oración en el Espíritu es la oración que está enfocada en la buena voluntad del Espíritu, su verdad que está revelada en su palabra. Lo que Dios quiere hacer de nosotros es que seamos santos. Y toda oración que sea en función de esa meta, Dios la va a responder rápido. El resultado de esa oración es que el Espíritu es
el que nos fortalece en medio de la oración. Los cristianos somos fortalecidos por el Espíritu cuando oramos. Pablo decía, estoy orando por ustedes para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Si Pablo oró por los efesios, que sean fortalecidos por el Espíritu, la conclusión es, los efesios deben orar por eso, y la conclusión también es que nosotros debemos orar por eso. Señor, fortaléceme por medio de tu Espíritu. O es una oración espiritual, una oración en el Espíritu, porque dependemos del poder del Espíritu, porque lo hacemos siguiendo la verdad del Espíritu y porque así somos fortalecidos para la batalla. La frecuencia del Espíritu en todo tiempo, el carácter de la oración, más bien la frecuencia de la oración es en todo tiempo, el carácter de la oración es una oración espiritual y la actitud de la oración. Note que dice el mismo versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. ESV lo traduce keep alert o estando alerta en ello con toda perseverancia. ¿Qué cosa quiere decir esto de velando en ello o velando en la oración? Hay un par de cosas que me gustaría decir. Primero es que la palabra velar es un sinónimo de orar. Un sinónimo de la palabra orar es velar. Y digo esto porque esa es la manera como Pablo, Pedro y el Señor Jesús usan la palabra velar. En este caso, Pablo está diciendo, note que ambos son gerundios, orando y velando en Efesios 6. Pedro, por ejemplo, en el famoso pasaje de Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Se acuerda? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Velad. ¿A qué te refieres, Pedro, con velar? ¿Qué hacemos para velar? ¿Cómo los creyentes cumplimos el mandato de velar? Y el mismo Pedro nos lo ha dicho un capítulo antes. Primera de Pedro 4:7 dice, velad en oración. Mi argumento es que la palabra velar es un sinónimo de orar. ¿Cómo yo velo orando? El mismo Señor Jesús en Mateo 26, ¿se acuerda? Velad y orad. Ahí está, velad y orar, es un énfasis. Velad y orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué debo orar? Porque la carne es débil. ¿Lo creemos eso? Si lo creemos, entonces vamos a orar. Velad es un sinónimo de orar. Se usa como un sinónimo para la oración. Ahora, la palabra velar también se usa para describir la actitud del cristiano en la vida cristiana en general. Esto de velar describe la postura del creyente en la guerra espiritual, la actitud que debemos tener en la aflicción, en la tentación. Debemos vivir alertas, despiertos, atentos, en guardia. La iglesia debe estar alerta, vigilando, velando, en sobreaviso. Nuestra vida debe ser vivida en vigilancia, mis hermanos. Toda nuestra vida cristiana debe ser vivida en vigilancia. Incluso, quise añadir esto, incluso nuestra vida de oración debe estar bajo vigilancia. Hay un hermano que decía el otro día, yo voy a tener que empezar a leer la Biblia para que cuando Gerson me pregunte, ¿estás leyendo? Yo le puedo decir, estoy leyendo. Bueno, si eso lo podemos aplicar a la oración, tenemos que estar vigilando, mis hermanos, nuestra vida de oración. Ayer, yo estaba pensando, una de las cosas que como creyente
y como pastor me molestan es cuando tú ves a un cristiano que no está caminando en obediencia a Dios y tú le preguntas, ¿cómo estás? Y tienen la cara de decir bien. Se ausentan de la iglesia, por ejemplo, por un periodo. ¿Cómo estás? Bien. Personas que están tibios, que ya no sirven, que no tienen comunión con los hermanos. Personas que no oran, meses sin orar. Tú le preguntas, ¿estás orando? No, no estoy orando. ¿Cómo estás? Bien. Yo no puedo decir que estoy bien si no estoy orando. Yo no puedo decir que estoy bien si estoy en pecado, si no estoy viviendo para la gloria de Dios. Debería decir, me siento mal, que le estoy fallando a mi Señor. Eso sería más justo. Ahora, si un hermano le dice eso a usted, me siento mal porque estoy pecando, no le vaya a decir a usted, ay, no te sientas así. No, dile, qué bueno que te sientes así. No, hay esperanza. Si estás pecando y te sientes mal, lo terrible sería, estoy pecando, me siento bien. Ahí sí sería malo. Pero si te sientes mal y estás por estar pecando, gloria a Dios porque te sientes mal y te da vergüenza y te reprochas. Nosotros debemos vivir en permanente alerta, mis hermanos. Vigilancia. Vigilancia por ti. Por ti. No nos creamos muy duros. No nos creamos muy fuertes. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo decía, yo mismo puedo ser eliminado. Yo hablaba con un muchacho el otro día y me decía, sí, me voy a 4 horas de aquí, un día a pasar con mi novia. ¿Y con quién más? Yo le dije. No, mi novia y yo solos. No, le dije. Usted no va con su novia solos a una playa a 4 horas de aquí. Usted lleva un chaperón, un vigilante. Y no de 1 año, de 2 años, una persona, un cristiano, maduro. Y me dice el muchacho, hey, pastor, tranquilo, yo sé. Y yo lo miro y le dije, yo sé que tú eres un pecador y yo también. Nosotros debemos velar. Nosotros debemos velar. Por eso yo insisto, mis hermanos, Dios ha establecido medios de gracia para sostenernos. Uno de esos medios es la oración. Otro de esos medios es esto, lo que pasa el domingo. No tomes en poco faltar a la iglesia. Lo digo de verdad, mis hermanos. No tomes en poco faltar a la iglesia. Tú estás en medio de una guerra por tu alma, tus pasiones están hirviendo por andar en contra de la santa y piadosa voluntad de Dios para tu vida. Y esas pasiones son engañosas, no se presentan como, hey, soy la pasión de la lujuria, de la codicia, de la ira, del egoísmo. No, no se presentan así porque son engañosas. Y muchas veces los cristianos vivimos engañados, dejando y descuidando la vida de oración, pensando de que sin oración podemos enfrentarnos a una feroz batalla. Y ¿sabe por qué? Lo digo esto con conocimiento de causa.
Lo digo esto con conocimiento de causa. Se lo digo especialmente a aquellas personas que sí vienen a orar cuando hacemos servicio de oración. Mire cuántas personas hay ahora y usted va a ver que no todas van a venir el jueves. Ahora, no va a ser por trabajo porque están enfermos. Algunos van a ser porque están mirando la novela en casa. Te engañó el enemigo. Si está viviendo una vida superficial y una vida superficial se iguala a una vida sin, entre otras cosas, una vida sin oración, el enemigo te ha engañado, mi hermano, y que Dios use esta palabra para despertarte de eso. Orad en todo tiempo. Debemos vigilar. Entonces esas son las tres cosas. Oración frecuente, oración en el Espíritu, una oración espiritual que depende del poder del Espíritu y que ora en conformidad a la verdad del Espíritu. Y alertas, vigilando, velando. El creyente que cede, por ejemplo, a la tentación de mentir, ya sea mentir en su casa, mentir en su trabajo, mentir donde sea, es un creyente que no ha hecho de la oración su aliado. Un creyente que ora, cuando sea tentado, por ejemplo, a fornicar, cuando un creyente que ora es tentado a fornicar, ese creyente estará más listo, más alerta y mejor preparado para resistir la tentación. ¿De dónde tomo eso? Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. La ira de las personas, si esa es tu batalla, tu pasión, la ira o la falta de paciencia, son como semillas que crecen fuertes en el fértil terreno de la falta de oración. Una vida que no esté saturada por la oración es suelo fértil para el pecado y la maldad, mis hermanos. Si tu lucha es el desánimo constante, el desaliento, el desánimo y el desaliento pueden nacer y crecer más fácilmente con una pobre vida de oración. La constante angustia, el afán, la ansiedad están ligados al descuido en la falta de oración. El resentimiento, la falta de perdón, los deseos de venganza hacia otros crecen y se fructifican cuando no dedicamos tiempo para orar. Nuestra incredulidad en Dios, en el Evangelio, en Cristo, nuestra falta de confianza en Él, en sus promesas, se fortalecen cuando el creyente no ora. Tu constante caída en algún pecado, mi hermano, mi hermana, el dominio que ejerce un pecado en particular está enraizado en tu falta de oración. Nuestro deleite, por ejemplo, en el entretenimiento mundano está ligado a la falta de oración. Nuestro amor por las cosas de este mundo está ligado a nuestra falta de oración, a nuestra pobre disposición para orar. Nuestro poco interés, por ejemplo, en las cosas espirituales, la falta de gozo en Cristo, nuestra indiferencia a las realidades celestiales, están arraigadas en la ausencia de oración, en la falta de una ferviente y dedicada vida de oración. De lo contrario, la oración es como tu declaración de dependencia de Dios. Cuando usted toma 5 minutos, 10 minutos, usted toma 20 minutos, usted se mete en su habitación, usted se separa en la sala de su casa, en su carro, solamente para eso usted está haciendo una declaración de confianza. Yo dependo de ti, Señor. El creyente se refugia en Dios por medio de la oración.
El creyente se fortalece en el Espíritu al orar. El creyente permanece en comunión con Cristo cuando está orando. La oración es un medio que Dios va a usar para fortalecernos para la guerra. Nos va a preparar y nos va a ayudar a estar firmes. Hemos venido hablando de la espada, del Espíritu, el yelmo de salvación, el escudo de la fe en estas semanas. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que con la oración, la espada del Espíritu, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, estarán en el lugar correcto para que puedas estar firmes en los días más difíciles. Tu conciencia de la salvación, tu confianza en la palabra, tu fe en Cristo se fortalecen, se robustecen por medio de la oración. Y ese ha sido, mis hermanos, mi deseo que Dios haga. En los salmos es impresionante la dirección de ser protegido, guiado por Dios que se hace a través de los salmos. Cuando ahora estamos leyendo los salmos, ¿verdad? Los salmos 18, 19 en estos días en el plan de lectura. Y cuando usted lea los salmos, que nos están presentando aquí, usted si lee que David decía, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, pause ahí y diga, Señor, guárdame hoy día. Haga de esto su oración. Guárdame, Señor. Guárdame de la maldad de mi pecado, guárdame del enemigo, guárdame de la tentación. En 3 salmos, David habla de ayúdame. En 8 salmos, él habla de guárdame o guarda mi alma. En 7 salmos diferentes, él habla de redímenos. En 14 salmos diferentes, habla de sálvanos. En 24 habla líbrame o líbranos. En el Salmo 16:1, por ejemplo, dice, guarda mi alma. En el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos. En el Salmo 25:20, guarda mi alma y líbrame. En el Salmo 64:1, guarda mi vida del temor del enemigo. En el Salmo 86:2, guarda mi alma. En el Salmo 141, guárdame de hombres violentos. En el Salmo 144, guárdame, oh Dios, de las manos del impío. En el Salmo 141:9, guárdame de los lazos que me han tendido. Esa es la oración que hacemos constantemente en medio de la guerra. Oh Señor, si estoy enfermo, guárdame de la incredulidad. Si estoy siendo tentado, guárdame de ceder al pecado. Si estoy en escasez, guárdame de murmurar y de quejarme contra ti. Guárdame, líbrame, sálvame, redímeme, protégeme. Ahora, la oración constante, diligente y ferviente, quiero aclarar esto, no siempre garantiza victoria sobre un pecado, pero al menos te va a ayudar para dar lucha al pecado, al menos te va a fortalecer para no darle tregua al pecado. Si hay algo que la oración hace es que te ayuda a mantener tu conciencia de Dios. La oración fortalece nuestro sentido de la presencia santificadora de Dios. La oración nos va a ayudar a mantener presentes los mandatos de Dios, las advertencias de Dios, las afirmaciones de Dios, las promesas de Dios. Esa es la oración que el Espíritu Santo va a usar para guardarte, para empoderarte, para capacitarte, para fortalecerte y hacerte firme en el día malo, mi hermano, mi hermana. Es la oración que incluye, por ejemplo, confesión de pecados. La oración que incluye declaración de nuestra confianza en Dios. La oración que incluye adoración y alabanza a Dios. Peticiones, acciones de gracia son las que usará el Espíritu para
despertar un mayor amor por Dios, para nosotros crecer en comunión con Dios y que produzca un deseo quizá de querer honrarlo más, glorificarlo más. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. No descuides tu vida de oración, mi hermano, mi hermana. ¿No dijo nuestro Señor Jesús, pedid y se os dará? ¿No dijo, buscad y hallaréis? ¿No dijo, tocad y se os abrirá? Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Todo aquel que busca, halla. Todo aquel que toca, se le abre. ¿Qué te falta, mi hermano, mi hermana? ¿Qué te falta en este momento? ¿Te cuesta creer en el Evangelio? ¿Te hace falta confianza en Cristo y sus promesas? Pídeselo y Él te lo dará. ¿Te hace falta en este momento, te hace falta una mayor fe para descansar en Él y que produzca obediencia a Él? Pídeselo a Él y Él te lo va a dar. ¿Qué te hace falta? ¿Poder para resistir una tentación en algún pecado en particular? Recuerda Mateo 7:7, pedid y se os dará. ¿Te hace falta poder para morir algún pecado en particular? Pídeselo y Él te lo va a dar. ¿No decía el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová? ¿Y cuál es el resultado de eso? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aquel que se deleita en Jehová, aquel que encuentra su gozo en Dios, le va a decir, Señor, yo quiero agradarte a ti y ser cada día más como tu hijo. Pero veo en mi vida y veo orgullo, arrogancia. Te pido que me des humildad. Veo en mi vida impaciencia y egoísmo. Dame paciencia y dame amor por la gente. Dame compasión y misericordia. Veo en mi vida jactancia. Dame sencillez. Buscad y hallaréis. ¿Te hace falta amor por su palabra? ¿Sabe qué es lo glorioso de esto? Que usted puede tener falta de amor por su palabra y usted puede ir delante de su Padre y decirle, no amo tu palabra, Señor. Y Él no te va a reprochar nada. No es glorioso. El amor de Dios no va a rebajar porque el amor de Dios por ti se aseguró en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, tú no eres más amado por Dios porque ores más y menos amado porque ores menos. Lo glorioso de esto es que cuando tú ores menos, tú puedes ir y confesarle eso a tu Padre. Y le puedes pedir y le puedes decir, dame amor por tu palabra. Dame amor por tu evangelio, dame amor por tu iglesia. Ten misericordia de mí. Y Mateo 7:7 se cumple. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. No descuidemos la oración. Si tú la has descuidado, mi hermano, si tú antes eras un poquito más ferviente en tu oración, retómala nuevamente. Si estás orando, mi hermano, no desmayes. Sigue orando. Si nunca has orado, hay dos posibilidades. Que como creyente hayas sido negligente y que Dios use esta palabra para que tú te arrepientas y puedas
abrazar esto que el Señor te está diciendo. Ora en todo tiempo. La otra opción probablemente es que tú no seas cristiano. J.C. Ryle decía, la evidencia de que hay vida es cuando el bebé llora, dice. Cuando el bebé clama. Lo que él estaba tratando de decir es, hay vida espiritual en un cristiano que ora y clama. Y si nunca ha sido esa tu inclinación, probablemente tú no seas de Cristo. ¿Cuál es la salida, la solución? Clama a Él. Pídele. Ten misericordia de mí. Me arrepiento. Sálvame. Dame nueva vida. Cristo Jesús pagó por todos los pecados de su pueblo para que los podamos recibir. Cuando confiamos en Él y descansamos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, hay salvación en Cristo. Clama a Él. Invoca el nombre del Señor, mi amigo, mi amiga, porque si invocares el nombre del Señor, en arrepentimiento y fe tú vas a ser salvo. Salvo de la condena eterna, salvo de la ira de Dios, salvo del infierno. Clama a Dios, amigo, por la salvación de tu alma. Clama a Dios, creyente, para que te dé una visión renovada de la guerra espiritual, de tu fragilidad y de lo glorioso que es la oración. Te sorprenderás las cosas increíbles que Dios puede hacer a través de la oración. Que Dios use su palabra.